En este momento tengo un sonido muy entrañable de una familia Huitoto muy nanen y tengo mucho la sensación de estar oyendo esas voces a través de los audífonos. Entonces ese es en este momento el sonido más entrañable que tengo. A veces hay mucho temor alrededor del sonido, como que no es tan frecuente hablar de sonido como hablar de la imagen, y siento que en general hay menos términos para expresarse a nivel sonoro que a nivel visual. De hecho, usamos muchos términos visuales para referirnos al sonido, ¿sí? La conversación también viene como a tratar de interpretar lo que dirección está oyendo en su cabeza, pero no es capaz de poner en palabras. Pues a mí una cosa que me sigue enamorando del sonido es su sencillez. El sonido no lo puedes tocar, no lo puedes abarcar, pero está ahí siempre, ¿sí? Hoy vamos a hablar con Isabel Torres, una gran sonidista colombiana que también es postproductora de sonido. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Yo quisiera empezar la conversa por tu infancia. ¿Hay algo del sonido que te llamaba mucho la atención en tu infancia? Pues la música. Yo fui la menor después de mucho tiempo, entonces digamos que vivía en una casa como de otra época. Entonces en mi casa había muchos vinilos de música de mis papás. Tenía un hermano metalero que tenía una gran colección de heavy metal. Entonces creo que eso era lo de modo más consciente en cuanto a sonido, lo que más me atraía, ¿no? Como ir a los vinilos y ponerlos y descubrirlos. Y claro, era con aguja, entonces poner la aguja, o sea, muchos años después entendí cómo funcionaba eso. Pero todo el ritual del disco, de ponerlos, y era una radiola grande que se abrían compartimientos y salían los parlantes, o sea, era increíble. Era un objeto que me gustaba mucho de mi casa, pero sabes que nunca lo había relacionado con mi vida en el sonido. Ahora que me lo preguntas, yo dije, bueno, la radiola y los vinilos de la casa. Claro. ¿Y ese amor por la música siguió un poco más adelante o cómo fue ese? Sí, yo he sido como melómana toda la vida. La verdad, últimamente ya no sé, hasta los 30 y pico tal vez fui muy melómana, entonces sí, me gustaba mucho la música, pero ya trabajando en sonido resulta que la música es solo solo un tipo de sonido de tantos que hay. De hecho, hace poco he vuelto a oír música. Tuve etapas de que oía o sea, estaba todo el tiempo tan concentrada en el escuchar que para mí no era relajante poner música como para otra gente, sino como entre más capas de sonido pudiera cancelar, era mejor. Ya he vuelto de nuevo a disfrutar, de hecho a disfrutar música que no oía hacía muchos años. Y en cuanto al cine, ¿hubo algo del cine en esos primeros años o en esa juventud que te empezó a llamar la atención o cómo empezó este camino del cine? No, yo sí soy una cinéfila, pues no tan tardía, pero sí un poco tardía, como que yo tengo amigos que cuentan pues que iban desde chiquitos o adolescentes al cine y no sé qué, y yo no. Soy pastusa también, crecí en una ciudad que en ese momento no tenía muchas oportunidades como a nivel cultural, ¿sí? Me acuerdo que había un cineclub chiquito al que asistí, pero más lo que tenía era como de niña y de adolescente como inquietudes artísticas, culturales, el arte y la cultura me interesaban, ¿sí? De hecho, yo cuando niña quería ser arqueóloga o bailarina, ¿no? El cine llegó realmente cuando en la universidad yo empecé a estudiar ingeniería industrial, fracasé en la ingeniería, me pasé a comunicación social y ahí empecé con el tema del cine. O sea, era una Bogotá de los 90, había un montón de cineclubes, que El Muro, no sé, había varios cineclubes a los cuales asistí fervientemente y ahí en la carrera, viendo materias de audiovisual, de historia del cine, de estética del cine, que yo me enamoré del cine, pero sí fue más tardío. Luego yo elegí estudiar el énfasis en audiovisual en la universidad y en ese momento sí yo empecé con un gusto técnico y la verdad en la universidad nunca me hablaron del sonido, jamás, ni una palabra, todo era alrededor de la imagen. Entonces yo quería ser camarógrafa o editora, me gustaba lo técnico, como que el contacto con la máquina me gusta realmente. Últimamente lo he reafirmado y descubrí el sonido porque uno de los primeros trabajos que tuve al salir de la universidad fue coordinando los talleres de Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio de Cultura en ese momento, de la Dirección de Cine en Pasto, y ahí por primera vez pude asistir a una clase de sonido
para audiovisual. Y yo empecé a darme cuenta que si yo había estado pegada a la idea de hacer cámara era porque nunca me habían hablado del sonido, que me parecía maravilloso todo lo que estaba oyendo en las clases de ellos dos y que como que sentía algo muy especial, ¿no? Que no había sentido en las clases de fotografía o algo así. ¿Y qué sentiste? ¿Qué te enamoró de estas clases? Pues a mí una cosa que me sigue enamorando del sonido es su sencillez. Es decir, no es que su sencillez, su humildad. El sonido no lo puedes tocar, no lo puedes abarcar. Bueno, lo puedes ver en una gráfica, lo puedes representar, no lo estás viendo, pero está ahí siempre, ¿sí? Tú ahora oyes mi voz, pero no la ves. Estar siempre presente sin ser evidente me parece hermosa. Esa cualidad del sonido me parece muy bella. Si uno cierra los ojos, puedes cerrar los ojos y no ver, pero jamás puedes apagar tus oídos. O sea, que está vibrando todo el tiempo en todas partes, eso me parece muy lindo. ¿Y tú tienes una relación con el sonido que va más allá de los rodajes? Es decir, ¿tú haces algunos ejercicios de escucha o te relacionas particularmente con el sonido en tu vida diaria? Realmente sí, digamos que al principio los ejercicios de escucha sí eran muy conscientes, pero ahora es un poco inconsciente que yo estoy muy atenta a todo lo que suena, ¿sí? Hay como una necesidad ya en piloto automático de unas librerías de cómo suenan las cosas, ¿sí? Entonces yo aquí en este estudio pues estoy oyendo una baja frecuencia que hay constantemente acá, como de aparatos, ¿sí? Si tengo algún día que hacer un estudio como estos, me voy a acordar de esa sensación, voy a tratar de reproducirla. Entonces sí, a veces la gente me dice que oigo más, no, simplemente estoy muy atenta al acto de escuchar. También bailo, entonces creo que bailar es como escuchar con todo el cuerpo, practico danza contemporánea, entonces eso siento que es otra forma de escuchar también, de vivir el sonido de otra manera. Cuando dices que al comienzo hacías unos ejercicios más conscientes, ¿tienes algunos que nos puedas contar como si alguien quiere hacer un ejercicio de escucha consciente, cómo es? Por ejemplo, pues uno empezó como con la música y era oír piezas que me gustaban, o ya fuera por su complejidad o porque eran muy especiales, y oírlas muchas veces, pero en cada escucha concentrarme en un instrumento o un grupo de instrumentos, solo lo que hacía las percusiones, por ejemplo. Luego volverla a escuchar y solo lo que hacían los metales o uno de esos metales, ¿sí? O la voz, o quedarme solo con la voz y entender como los ciclos de cada instrumento. Y lo otro sí es en la vida cotidiana, no sé, en el transporte público, como ser consciente de todas las capas en un espacio, en qué parte está esa capa, ¿sí? No sé, la del motor, cada una de las partes del motor, los sonidos más graves de un motor, los más agudos, el de la gente, cómo es la percepción de la calle, de lo que está afuera, por ejemplo, y poderlo describir para sí mismo, ¿no? Como, bueno, sí, cuando cierro la ventana se siente todo como más opaco, como, sí, como si estoy metido en este carro, qué sé yo, pero hay todavía una presencia de eso. Si antes lo hacía muy consciente, así como te lo estoy diciendo, ya ahora como que simplemente escucho y es como si tuviera ahí un grabador automático. Generando eso que dices, ese banco de sonidos. Banco sí, de referencias. Bueno, nos contabas, volvamos un poco como a tu historia de vida, nos contabas que volviste a Pasto y luego cómo empezaste a involucrarte en rodajes y cuéntanos de alguno que te marcó o de rodajes que te han marcado. Bueno, yo empecé a rodar porque tenía una relación sentimental con una persona que hace sonido y yo como comunicadora social no estaba consiguiendo ningún trabajo. Entonces él me dijo, bueno, si quieres yo te enseño a hacer micrófono. Era una época, eran que como los 2000, inicio de los 2000, que en Colombia se hacía mucha publicidad con sonido directo, que la publicidad tenía como contaba historias, entonces había mucho sonido directo y yo aprendí así como en comerciales chiquitos, iba con él me enseñaba tal, entonces yo ganaba un dinerito y empecé a aprender y me encantó y tenía la duda porque como siempre había querido hacer cámara, yo decía, ay no, pues no quiero sentir que quiero ser sonidista porque estoy enamorada de este man. Entonces fui a la escuela de Cuba, a la escuela de San Antonio de los Baños, a hacer un curso corto de fotografía, porque nunca había tenido, con él estaba teniendo ensayos de sonido, pero de cámara nunca había tenido la oportunidad de hacerlo como otro nivel más que muy amateur. Entonces dije, no, pues
digamos, el sonido me encanta y ya lo estoy pudiendo comprobar como en un set y todo esto, pero voy a hacer este curso como para salir de la duda y me fue muy bien, el curso muy chévere y el último día de clases descubrí que el salón de al lado era el salón del curso regular de sonido de la escuela, estaba un profesor que es muy particular y yo entré y había un montón de aparatos desbaratados, cables, micrófonos, grabadoras de todo tipo, como viejas, revistas, catálogos de equipos de sonido. Y yo dije, bueno, yo vine aquí a buscar una señal. Esta es la señal. Sí, después de que hago todo el curso, o sea, estuve un mes al lado del salón de sonido, yo no tenía idea. Fue el último día, en la última salida de ese taller de foto, del salón de foto, por primera vez ese salón estaba abierto y yo me asomé y era el salón de sonido. Y dije, bueno, esto era lo que necesitaba y ahí dije, me voy a presentar a la escuela al curso regular de sonido, voy a volver acá y voy a estudiar sonido acá. ¿Y cómo fue esa experiencia en San Antonio de los Baños? Pues es una experiencia inolvidable, sí, es una experiencia casi un Big Brother, sí. Todos interesados en el cine, 24/7 juntos, con los profes ahí que te dan clase durante el día, por la noche te tomas una cerveza con ellos y sigues hablando del tema como sin parar, sí, es como un retiro de cineastas. También la experiencia en otro sistema económico y todo eso pues le cambia a uno la cabeza, te mueve, te deja tocado realmente, pero a todos nos ha dejado algo esa experiencia. Es muy intensa. Y bueno, volviste y entonces empezaste a trabajar en rodajes. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo sí regresé. Antes de irme a la escuela, justo los meses antes de irme a estudiar, hice mis 2 primeras películas como microfonista. El primero fue El Rey, que de hecho fue un largometraje que digamos que relanzó el cine nacional, llevaba unos años como muy quieta la producción cinematográfica, era prácticamente nula, y El Rey empieza a ser el resultado de lo que hoy conocemos como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿no? En ese momento se llamaba la Convocatoria de Cinematografía y fue de las primeras películas que ya se vio a la luz fruto de esas convocatorias. Esa película fue muy importante porque ahí conocí mucha gente, por ejemplo, a Sofía Bioni. Sofía era becaria de luces, Oscar Ruiz Navia era becario de luces también. Entonces es una película que para nuestra generación es muy especial porque nos conocimos todos muy jóvenes y con muchas ganas de hacer cine, es muy lindo. Entonces yo había hecho esa película y un mes antes de irme a la escuela rodé La historia del baúl rosado. Hice micrófono a un sonidista mexicano, a Juan Carlos Prieto. Entonces eso hace que todo sea distinto al regresar, como ya había tenido contacto con el mundo, con el medio cinematográfico. Entonces había cierta expectativa, había mucha gente que sabía que ya me había ido a estudiar sonido, entonces fue fácil ingresar, digamos, en ese sentido ya tenía un poquito de terreno ganado en cuanto a contactos, pero por ejemplo inicialmente pasaba que mi valía como sonidista era porque había sido novia de un sonidista. No porque había estudiado en una de las mejores escuelas de cine del mundo, por ejemplo. Entonces, eso al principio fue retador, digámoslo. Yo nunca lo sentí como una imposición, sino como, sí, no, pues yo voy a demostrar que vengo de estudiar sonido con Jerónimo Labrada en San Antonio de los Baños, ¿sí? Que tengo un maestro, ¿no? Como los yogis, o sea, yo tengo mi gurú, vengo de un linaje, lo voy a demostrar. Y poco a poco, pues, se va dando a conocer el trabajo, ¿no? Creo que un parteaguas sí hay en el haber hecho el vuelco del cangrejo. Yo regreso de Cuba, Papeto no tenía dinero, fue como, bueno, te le mides a hacer esto, hicimos el vuelco del cangrejo y le fue muy bien a la película y es además un trabajo del cual estoy eternamente agradecida y orgullosa. La verdad, creo que los premios que ha ganado la película de sonido y de otras cosas pues son merecidísimos. Entonces, esa película digamos que nos pone un poco en la escena cinematográfica a varias personas, a Sofía, a Oscar, a mí. Hay algo ahí en lo que dices que me genera esta cuestión de porque uno sabe lo creativo que es la post de sonido, qué tan creativo y cómo nos explicarías la creatividad en el sonido directo, ¿no? Porque siempre se ve como algo muy técnico y quisiera que tú nos cuentes, también dependiendo de qué tanto el director te deja entrar ahí, cómo es tu rol creativo desde el sonido directo. Bueno, el rol creativo, sí, es cierto que siempre uno piensa que es más restringido.
Yo pienso que hay alta creatividad en el sonido directo, sino que es menos poesía, o por lo menos evidentemente poesía como en la post. Claro, cada escena nueva, en una locación nueva, con unos personajes, con unos vestuarios que hasta que estás ahí no sabes de qué material van a ser, hace que tengas que estar creando continuamente. Ahora es una creación con una obstrucción, y es los materiales que tienes son los que tienes, ¿sí me entiendes? No hay más. Eso es lo que hay, ¿sí? La blusa es de seda y te suena un montón la cápsula del inalámbrico, y el director quiere que el plano sea muy grande, y entonces todo el tiempo hay que estar pensando en posibilidades, pero tienen esa limitación, ¿no? Ese marco, digamos, más que limitación, un marco de referencia, que es qué micrófonos tienes y qué te están dando los otros departamentos para que tú entregues un buen sonido. Entonces ahí uno empieza como la creatividad de la negociación, básicamente, ¿no? Y siento que acabo de pensar, hay una creatividad muy bonita en dónde poner los micrófonos, ¿no? Como que a veces uno ve que el micrófono, no sé si es un plano de eso abierto, entonces el micrófono escondido detrás de la sábana, colgando, como cuéntanos un poquito de eso y si tú lo aplicas o qué sientes de eso. Sí, claro, o sea, uno tiene un set de micrófonos, los que tenga, y las posibilidades o los marcos que te da dirección. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, puede ser que la persona, no sé, no tiene ropa, pero hay una lámpara así que está más cerca de lo que puede estar el micrófono de la caña porque está encima de ellos, y tal vez ahí puedes esconder una cápsula. Entonces, ahí tienes que usar la creatividad, ¿no? Los objetos de arte siempre nos ayudan mucho a los sonidistas a esconder cositas. Lo que pasa es que no tenemos tantos micrófonos porque el sonido es caro, y a diferencia de otras áreas de trabajo, el equipo lo ponemos nosotros. Entonces, bueno, trabajamos en Latinoamérica, no gano para tener 10, 20 micrófonos para poner, ¿no? Entonces, que son limitaciones reales, ¿me entiendes? ¿Y tú qué piensas de eso? O sea, se han dado conversaciones respecto a que no se renta el equipo, sino que lo pone, bueno, se te renta a ti, ¿no? Sí, se renta, digamos, en paquete conmigo. Sí, lo hablamos especialmente dentro de la asociación de sonido. Es un tema recurrente, por un lado como por el afán de establecer unas tarifas, pero también en el tema de entender, o de cómo hacer entender a producción que, por ejemplo, no sé, una cámara que alquilas en un rental y que sale con un seguro y con un montón de cosas que ofrece una empresa, pues en el caso de sonido no los puedo tener porque además lo que me pagas no me alcanza para, te podría garantizar eso, pero sí que yo me pongo un seguro, un montón de cosas, pero pues la tarifa va a ser otra. Entonces es un tema, realmente sí es un tema dentro del gremio de sonidistas y frente a otros departamentos, porque realmente hay un desequilibrio. El nuevo sindicato ANTA, por ejemplo, ha hecho análisis en el cual hay un gran desequilibrio entre jefe de departamento sonido, jefe de departamento imagen en Colombia. El único país que tiene un desequilibrio tal como el de nosotros es Suiza, donde ganan muchísimo dinero. Es un desequilibrio que supera que jefe de imagen gane más del doble de lo que gana jefatura de sonido poniendo su equipo. Entonces, sí, es un tema de conversación entre nosotros desde hace años, y ahora con la conformación de sindicatos, asociaciones, son conversaciones que cada vez son más formales, digamos. Y volviendo un poquito a este tema de la creatividad desde el sonido directo, después vamos a entrar en tu rol de postproductora de sonido, pero ¿cómo se dan las conversaciones con dirección? Y pues claro, todas son muy diferentes dependiendo de cómo encara el director o la directora el sonido. Bueno, la primera conversación es después de haber leído el guión, y a mí me gusta primero escuchar a dirección cómo se imagina que va a sonar su película al final, ¿no? Para saber a partir de eso qué podemos ir haciendo desde el sonido directo, ¿no? Esa es la primera conversación, como escuchar a dirección alrededor del sonido. A veces hay mucho temor alrededor del sonido, como que no es tan frecuente hablar de sonido como hablar de la imagen, y siento que en general hay menos términos para expresarse a nivel de sonoro que a nivel visual. De hecho, usamos muchos términos visuales para referirnos al sonido, ¿sí? Como colores, qué sé yo, volúmenes. Entonces, a veces
la conversación también viene como a tratar de interpretar lo que dirección está oyendo en su cabeza, pero no es capaz de poner en palabras, ¿no? Y eso puede pasar por ver referencias de películas o por conocer a la persona. A mí me sirve mucho como charlar de muchas cosas con la persona y empiezo a partir de como del análisis que hago como de persona de quien está dirigiendo, de entender qué es lo que su mente está imaginando para escucharlo. Luego, en términos del directo, por ejemplo, hay conversaciones como si usar inalámbricos o no. Sí, que por ejemplo, no sé, en Señorita María con Rubén decidimos no ponerle un inalámbrico nunca a la Señorita María, como dejarle su cuerpo como su lugar seguro, no acceder nunca a ella, a su cuerpo, ni siquiera con un micrófono, por ejemplo. Otra conversación que es muy clásica y creo que, no, que la hemos tenido casi todas las personas que hacemos sonido en Colombia es que trabajamos mucho con actores naturales y entonces, claro, lo que se quiere es ese personaje hablando como habla realmente, pero ya en términos pragmáticos a veces no hay inteligibilidad y nosotros, digamos, tenemos micrófonos bien puestos, pero hay un tema del sonido que se nos va de nuestras herramientas y de nuestra agencia, ¿no? Que solo dirección puede trabajar alrededor de la dicción. Yo no puedo ir a decirle a un actor, mira, no se te está entendiendo nada, o entonces ahí dirección ve si, no sé si hace la frase más sencilla para que no se tenga que decir tanto y se enrede, o si se la juega, que es así y que no le importa si no se entiende al detalle, ¿no? Y la otra es alrededor del ruido que rodea las locaciones. Esa es una clásica conversación de sonido directo, digamos. Digamos que en el sonido directo uno no tiene conversaciones de dirección tan creativas, salvo esa primera de lectura de guión, de cómo te imaginas la película a futuro, pero ya en el set no son tan creativas, sino como de qué vamos a hacer, por ejemplo, esto. Tienes un diálogo muy importante y y estamos, no sé, rodando al lado de la construcción del metro y está quedando esto, ¿no? Que es la importancia también de que sonido directo vaya al scouting y que a veces se pasa por encima de eso. Pues creo que cada vez menos, ¿o no? Es que tiene que ver mucho con los presupuestos también, ¿no? Pero, a ver, yo, por ejemplo, voy a scouting, pero no es a una búsqueda, porque para eso, pues tienes que estar como meses antes viendo si coinciden tiempos para la película, ¿no? Voy a una visita de locaciones, o sea, ya las locaciones se han decidido por producción, por foto, por arte, y ya nosotros vamos a ver. ¿Con qué Y ahí contamos? hay que ser muy creativos. Quería retomar un hilito de lo que dijiste del lenguaje para hablar del sonido y me pregunto si tú has desarrollado algún tipo de lenguaje o te has dado cuenta que hay algunas metáforas o algunas formas, también desde la post de sonido sobre todo, para entenderse. Como es que yo quisiera esto y tratar de desmenuzarlo ya que el sonido no es tan obvio. ¿Cómo haces esa traducción? Desde muchos lugares. Pues una de las cosas que me sirve es como compartir la forma en que nosotros una parte de cómo nos comunicamos en el sonido, ¿no? Entonces, pues está hablar de frecuencias, 500 hercios, 400 hercios. Cuando uno sabe de sonido, sabe de qué tipo de sonido o qué tono más o menos están hablando, pero alguien que no maneje ese lenguaje no. Pero esos mismos 400 hercios yo puedo hablar de un sonido con cuerpo, de un sonido más gordo, como sí, de un sonido más grueso. Todas son imágenes. Hay gente que usa colores, por ejemplo, ¿no? Pero para mí eso es más difícil porque eso sí es más personal. No sé, por ejemplo, para mí el sonido de una explosión sería como un sonido rojo, naranja, negro, ¿sí? También los colores de la explosión misma, ¿no? O los colores de la explosión misma, sí, o no sé, si uno piensa en un ambiente de naturaleza, uno piensa en verde, en azul, porque son los colores de la imagen a lo que te remite ese sonido. Entonces, sí, utilizar metáforas de la imagen o granulado, sí, o más liso, más brillante, sí, más parejo. Y tú estando desde esos dos lugares de sonido directo y de postproducción de sonido, ¿sientes que debería en el mundo ideal haber una conversación entre los dos desde el comienzo? ¿O te parece que funciona con que sonido directo registre de la mejor manera y a ti te llegue ese material? Yo antes te hubiera dicho, no, hay que conversar. La experiencia me ha dicho que funcionan las dos maneras, depende de las particularidades de producción. ¿Por qué funcionan las dos maneras? Porque si hay unas cosas técnicas, a nivel técnico de sonido directo, que el sonido directo tiene que garantizar, ¿no? Que si hay voces, esas voces sean entendibles
que estén en niveles correctos para poderse trabajar en postproducción, que te manden unos ambientes, de pronto, si hubo tiempo para eso, pero sobre todo que lo que es voces esté en regla. Entonces esa persona puede nunca haber hablado con postproducción, pero si a mí en postproducción me llegan los diálogos bien, todo lo demás lo puedo hacer, ¿si me entiendes? Si no hay pasos, si no se oye la ropa, todo esto lo hago en postproducción. Pero las voces, pues claro, uno puede doblar, pero no eso es lo ideal, o bueno, depende de lo que sea, pero ese es el requisito número uno de un sonido directo. También depende de la naturaleza de la película. No sé, por decirte, haces una película en Colombia, lo van a postproducir en Holanda. De pronto se habla postproducción antes, les dice, hey, por favor, necesito que de cada escena haya tantos minutos de ambiente de cada locación, con este tipo de micrófonos, porque son unos ambientes que allá no los tienen, que no los van a encontrar, necesitan tener esa seguridad, ¿no? Pero creo que alguien que hace sonido directo y es profesional y conoce su oficio, sabe qué es lo que tiene que enviarle a postproducción, aunque no sepa qué van a hacer en postproducción. Los diálogos tienen que quedar bien, si hay, no sé, ciertos objetos que se manipulan que son muy especiales y que va a ser difícil hacerles un foley, pues garantizarse de que ese sonido vaya, no sé, que hay una locación con una puerta enorme que suena espectacular, ¿sí? Bueno, vamos a mandar este sonido porque ya de por sí está bueno. Entonces, alguien que está encintado en el sonido directo sabe que tiene que hacer todas esas cositas, que la medida que el tiempo le dé, tiene que mandar ambientes de la mayor cantidad de locaciones que puedan, distintos horarios. Decías que en algunos casos se pide con cierto tipo de micrófono grabar los ambientes. ¿Hay micrófonos de ambientes que a ti te parezcan interesantes de los que nos quieras hablar? Digamos, más que micrófonos específicamente, son formas como de microfonía, como métodos, ¿no? Entonces, pues es chévere poder grabar ambientes con varios micrófonos. Digamos que los clásicos son dos micrófonos como de distintos patrones, uno encima del otro, o un poco emulando la posición de los oídos, ¿sí? O de esta manera, viendo cada cápsula hacia un lado. Si tienes muchos micrófonos, no sé, ahora hay para tener varios micrófonos alrededor, ¿no? Entonces, en esa medida de las posibilidades que yo he tenido, pues esta mezcla de dos micrófonos, hacer distintos tipos de estereofonías, funciona muy bien. Ahora hay situaciones especiales, no sé, el mar, por ejemplo, necesita varios micrófonos, ¿sabes? Uno como más dentro del mar, otro donde rompe una parte de la ola, otra donde como que se espumea la ola, así, otro muy general como en el gran plano, para hacer ese ambiente de mar como nosotros lo oímos con nuestros oídos que son maravillosos, ¿sí? Un solo micrófono grabando el mar, por ejemplo, no suena como suenan nuestros oídos. Eso simplemente habla de la maravilla de nuestra audición. Para reproducir eso voy a necesitar varias capas en distintos lugares y después mezclar eso para funcionar. Entonces, sí, esos son tipos de microfonía maravillosa, o sea, poder tener proyectos en los cuales, digamos, no estás preocupado por la voz del actor, de la actriz, sino, por ejemplo, en tener ese tipo de microfonías para grabar naturaleza o música, ¿sí? ¿Y tú has tenido ese tipo de proyectos y te has ido generando un banco también real, además del banco en la cabeza, el banco real de sonidos con los que trabajas en post? Sí, pues ese es como uno de los grandes tesoros de los que hacemos sonido directo y es que todos esos ambientes que se envían de gran diversidad de locaciones, pues van quedando para los bancos de postproducción. He trabajado en varios proyectos, especialmente documentales, en sitios muy de difícil acceso, con mucha naturaleza, en los cuales pues he podido llevar que no sé, que un micrófono cuadrafónico, o sea, 4 cápsulas, o estereofonías con buenos micrófonos para grabar selva y aves y este tipo de cosas. Y claro, van quedando para el archivo personal. ¿Y tienes ahorita algún sonido que sea entrañable, como que recuerdes que haya un pájaro, un algo? Sí, en este momento tengo un sonido muy entrañable que es el canto, un canto de una comunidad huitoto, de una familia huitoto Muinán en Araraquara, que cantaron como todos los hermanos ya grandes, o sea, unos señores, señoras, cantaron una canción que sabían desde niños.
Y tengo mucho la sensación de estar oyendo esas voces a través de los audífonos, ¿no? Como en la noche, en la selva, esa lengua que ni sabía qué estaban diciendo. Entonces me parecía, o sea, cuando recuerdo eso me parece un viaje a otro tiempo, a otra vida, milenios de años atrás, como comunicarse uno con algo muy esencial. Entonces, ese es en este momento el sonido más entrañable que tengo. Tú has privilegiado en tu escogencia de proyectos el documental y los proyectos que van como a lugares recónditos, por así decirlo. ¿Y qué tipo de disposición particular hay que tener en el documental o has sentido que tienes en el documental diferente a la ficción? Sí, no, la disposición es completamente distinta. Primero porque uno está ahí como un astronauta, con la grabadora, cables, el micrófono, con el Zeppelin. O sea, uno es un ser muy extraño en ciertas comunidades, por ejemplo, llama mucho más la atención que la cámara y todo eso. Pero a pesar de eso, uno debe como emanar una energía de que no está ahí, de que no existe, ¿sí? Que, no sé, que al principio la gente está como, cuando uno pone el micrófono, como que voltean a ver para atrás. Otra cosa que me pasa mucho es que yo me relaciono fácil con la gente. A veces los personajes de los documentales como que fuera de cámaras charlan conmigo, hacemos bromas, no sé qué. Y cuando ya los van a entrevistar, como me echo amiga, me hablan, ¿no? Como que voltean y me hablan a mí. Entonces uso gorra, por ejemplo, para taparme los ojos como jugadora de póker y trato de no verlos, ¿no? Claro, tengo que estar viéndolos para ver que esté en eje el micrófono, pero no les puedo dar cara porque empiezan a, sobre todo, pues, no sé, que alguien en el campo o algo así, o gente pues común que no está acostumbrada a las entrevistas, empieza a contar, piensa que es una charla, ¿no? Y empieza a contarle allá, ¿no? Al compañero, cómo está, que pues, le cuenta a todos. Entonces sí hago eso. Y luego esta cosa de que me logro relacionarme con mucho tipo de personas, he sentido que ha sido de mucha ayuda en muchos documentales para dirección, como que yo trato de que la gente se sienta cómoda conmigo y que cuando ya esté sentada hablando, que la estemos grabando haciendo sus cosas, pues se sienta como en un lugar seguro y como tranquila. Entonces, eso sí es muy distinto porque no es lo mismo en una ficción. En una ficción la estructura es piramidal, sí, yo estoy concentrada en mis micrófonos, trabajando con quien está haciendo el micrófono. No puedes estar como con los actores de esa manera, ¿no? Y en cuanto a lo imprevisible del documental, ¿cómo es esa disposición también técnica que tú tienes que tener? Sí, eso es tremendo. Pues sobre todo la disposición es técnicas como de todo el cuerpo, porque yo soy como toda una gran unidad de sonido que se tiene que movilizar, ¿no? A favor del sonido que estamos capturando. Otra cosa tiene que ver como que nosotros como sonidistas tenemos 360 grados de visual. Cuando uno está en un documental que es de observación o de seguir una situación que no es controlado, por ejemplo, cámara está focalizada y está enmarcada por su cuadro, mientras que nosotros estamos viendo hacia atrás. Entonces, el sonidista empieza, quien hace sonido empieza a hacer como otros ojos más del equipo de dirección y cámara, ¿no? Como, ah, mira, pero atrás está sucediendo algo que es muy bueno para el docu y eso también hace que tengas que entrar como técnico, técnica en la historia, como muy sintonizado en la historia para, por ejemplo, descubrir esas cosas. Otra cosa que sí tiene que ver con el sonido es que a veces lo mismo, estamos viendo una situación, pero yo puedo estar escuchando una conversación. Cuidarme de eso impredecible si tenemos personajes definidos en el documental. Desde que llegamos, los saludamos, yo les pongo un micrófono. Están con sus micrófonos así todo el tiempo. Si estamos grabando otra cosa, ellos están por allá. A veces pasa que tienen una conversación que está buenísima, ¿sí? Para el docu, pues. Entonces, pues yo abro los micrófonos y queda ahí registrada. No está la imagen, hay un micrófono de caña con la imagen de, no sé, estamos haciendo naturaleza, detalles de la casa, pero acá está el micrófono de este personaje, por ejemplo, hablando. Entonces es una disposición entera de estar en la historia, porque en el documental lo lindo es que todos estamos todo el tiempo aportando, ¿sí? Y también es chévere cuando cámara, por ejemplo, escucha mucho y sabe que, pucha, está esto bonito, pero, uy, pues está, hay una música ahí atrás que no le sirve al documental, como, no, paremos, veamos, tratemos de hacer esta entrevista, entonces más bien otro lado, ¿sí? Si estamos como que todos aportando en simbiosis,
en una sola meta, que es esa película, ¿no? En documentar eso que estemos documentando, y eso me parece hermosísimo. Bueno, y entonces entrando un poco más en este mundo de la postproducción de sonido, cuéntanos un poco cómo son ahí sí esas conversaciones creativas con dirección y cómo diseñas tú, pues yo sé que en cada caso es diferente, pero algunas cositas que te vengan a la mente. Sí, cada caso es distinto. Por ejemplo, El vuelco del cangrejo, nos sentamos con Papeto todo un día a ver la película escena por escena. O sea, veía escena uno, tal, bueno, aquí pasa esto, hacíamos como inventario de sonidos, de emociones, de qué se nos ocurría, o sea, sí, escena por escena, todo un día solo pensando en sonido de la película. Rubén, por ejemplo, es famoso por unos cuadernos que hace como de bitácoras de todo el proceso de las películas, y dentro de esas bitácoras hace como una bitácora para sonido también, escena por escena. Esto mismo, pero que te menciono como que hicimos el vuelco del cangrejo, pero más él me lo pasa, yo también hago otra revisión, leo lo que me dijo y bueno, y después si quiero hacer otra propuesta o no estoy muy de acuerdo con algo, me parece que no, lo hablamos, ¿no? Luego hay otros casos en que se va descubriendo la película, ¿no? No sé, por ejemplo, con Fabián Hernández haciendo Un varón, pues se fue descubriendo, ¿no? Él no llegó como, ni nos sentamos a verla entera, sino que fue como hablar en general de lo que él quería una película muy realista, que se sintiera muy bogotana. Su referencia era, por ejemplo, La habitación de Wanda de Pedro Costa, porque hay una demolición constante afuera en esa película, y también se quería eso en Un varón, como el barrio que se está destruyendo, esa misma idea. Entonces esa fue como nuestra película referente, por ejemplo, para hacer ese trabajo. Esa fue toda la conversación y yo después iba por bloques, ¿no? Como que trabajaba bloques. Esto sí lo hablamos desde el inicio. Entonces, esos lugares donde rodamos, como que los escaneé mucho sonoramente, ¿no? Cómo era que sonaba así, no sé, La Olla de noche en Bogotá o el barrio Santa Fe, todas las discotecas a la vez, boom, boom, a todo taco, que no se entiende ni siquiera qué está sonando en cada cosa, las motos como tuneadas para que suenen duro, ¿no? Eso sí fue como estar muy en los lugares donde estábamos, y después para postproducción ir y grabar ambientes, y yo le mostraba bloques y ya ahí trabajábamos como cosas muy al detalle, ¿no? Como cositas que se querían, o acá menos o acá más de esto. Y así, cada uno es muy distinto. O por ejemplo, cuando hicimos Todo comenzó por el fin con Luis, yo me fui como 10 días, no a vivir ahí, pero trabajaba en la casa de Luis, iba todos los días a editar. Ahí también vimos como toda la película, hablamos generalidades, y Luis me mandaba referencias de películas, o no sé, una vez me mandó 11 horas de lluvia y tormenta en YouTube que había oído como, ay, esta tormenta está buenísima, algo así para así que... Genial. Entonces, yo cuando veo si las personas no es muy expresiva con el sonido, sí le pido que me mande las referencias de películas o hasta de música, ¿no? Que le remiten a esas emociones, y yo ahí empiezo a desenmarañar. Y sí me gusta como tener esas conversaciones que me dejen un rato sola, trabajo y ya sobre como cosas ya más hechas, ya empezamos a afinar cositas. ¿Y tú cómo sientes que desde el diseño de sonido, el sonido puede aportarle a la imagen en un sentido de que la imagen es más obvia y el sonido puede narrar otras cosas? ¿Tienes algunos ejemplos de eso? Como que el sonido esté narrando algo subyacente que uno no entiende bien, como espectador uno de pronto siente tensión o siente ciertas cosas. ¿Tú piensas en eso al hacer? Sí, claro, como que cada cosa que pongo, por ejemplo, en un ambiente que en la escucha primaria, en la superficie, es un ambiente de ciudad, pero luego, no sé, ahí sonando la olla pitadora de la vecina en un momento exacto en el que yo necesito, como el espectador no va a estar pensando en olla pitadora, pero yo activé un switch que lleva su atención o su emoción a tal lugar. Esa también es una pregunta, por ejemplo, a dirección. ¿Cuál es la emoción de esta escena? Sí. No, aquí hay ansiedad. Bueno, entonces a partir de la ansiedad, entonces, ¿qué puedo construir? No sé si vamos a ser muy realistas, bueno, puedo generar
que el ruido de afuera aumente por algo, qué sé yo, o aumente porque un nuevo evento sonoro o manipulando las propias cualidades del sonido, ¿no? O por nivel o un aumento en algún tipo de frecuencia que te genere ese tema de ansiedad. Ahí ya decidimos con dirección, bueno, utilizamos un elemento sonoro, no, que pase, voy a poner algo cliché, que pase una ambulancia, ¿sí? Para generar tensión. O no sé, o ella, digamos, está viendo la tele y, por ejemplo, hacemos algo que no es tan objetivo, tan realista como hacer que la tele suene más y suene muy reverberado, como sonaría en su cabeza, como sonaría su emoción. ¿Sí? Ahí empezamos a ver ya formas que claramente la decisión final es de dirección, ¿no? Te quiero hacer una última pregunta que es más general y es ¿para qué hacer cine? ¿Para qué narrar historias? ¿O para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y he tenido a veces momentos muy contradictorios. Hoy en día te diría que en medio de tanto caos, uno, el cine está obligado realmente a dejar testimonio de las épocas, ¿sí? Entonces, digamos, desde el cine documental, pues hay que dejar testimonio de este momento. Y luego desde el cine en su concepto general, mira, para mí últimamente me he dado cuenta que hay una cosa de hacer cine que me gusta mucho y es que yo me siento como cuando era niña y entonces estaba con las amigas en la sala y decíamos, ay, sí, juguemos a la nave espacial y hacíamos una nave espacial con cojines y con la sábana y la cortina y uno estaba ahí metido y uno estaba en la nave espacial realmente y empeliculado literalmente. Entonces, creo que hay que hacer cine para volver a jugar nosotros, como para ejercitar la imaginación y para que otros a través de ese juego de nosotros también jueguen ellos a vivir otras vidas, a acercarse a otros mundos. Creo que en este momento es clave abrirnos a otros mundos, a otras formas de ver la vida, de sentir el mundo y creo que el cine nos acerca a eso, a poder vivir en la piel de otra gente o de otras formas de vida o de sentir que no, que están lejísimos de las nuestras y creo que eso nos puede acercar como humanos. Pues muchas gracias. No, con mucho gusto, Tomasa, gracias por la invitación aquí a hablar de sonido un rato.